The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Hola, muy buenos días. Muy felices de estar nuevamente con ustedes en una nueva edición de Motorola Solutions Marketing University. Venimos de unos webinars muy interesantes para temas que son claves para el negocio, para ustedes, canales que crezcan, se desarrollen. Y hoy tenemos un invitado que es de la casa, Carlos Villa, quien estuvo en Motorola muchísimos años y ahora es más fuerte en el mundo de Channel Development. Entonces, hoy nada menos y nada más que tenemos el tema de construye paso a paso el plan de negocios. Entonces, es un tiempo muy corto para hablar de este tema que puede ser muy amplio, pero él nos va a dar unas herramientas generales, bien claves, y obviamente pues el webinar queda grabado y la presentación puede ser compartida. Entonces, le vamos a dar la bienvenida a Carlos. ¿Cómo estás? Buenos días y adelante. Hola Victoria, muchas gracias a todo el equipo de Motorola, a todos los partners de Suramérica, Centroamérica, el Caribe de habla hispana. Es un honor volver a estar con ustedes hoy desde un nuevo rol, apoyándolos de forma tal que ustedes puedan utilizar estas herramientas que Motorola les da para mejorar el desempeño de sus empresas. Es así que vamos a comenzar. Este es un webinar dentro de una serie de seminarios virtuales que está dando para ustedes Motorola. En esta ocasión vamos a hablar del plan de negocios. Pareciera que esto es un tema viejo, y efectivamente lo es. Los planes de negocios existen desde hace muchísimos años como parte de la administración moderna. Sin embargo, muchos partners de Motorola lo hacen, otros no. Y hoy lo que queremos es desmitificar un poco este título y por qué es importante que ustedes realmente tengan en cuenta para sus empresas la importancia, la relevancia de un plan de negocios. Es así que para comenzar, lo primero es, quiero presentarme, aunque María Victoria hizo una linda presentación de mi parte. Para muchos partners en otras regiones que no me conocen, nuevamente mi nombre es Carlos Villa. Hoy en día me desempeño como consultor senior de Portavoz Consultoría. Es importante que ustedes sepan que durante alrededor de 25 años, un poco más de 25 años, he trabajado y continúo trabajando desde el punto de vista de ventas, de la gerencia comercial. Tuve la fortuna de trabajar casi 20 años con Motorola, una maravillosa empresa que está en mi corazón y seguramente en el de ustedes. Tuve la suerte, la fortuna de ser gerente de canales en Motorola, ser gerente de canales en Zebra y en General Electric. Digamos que posterior a mi experiencia de Motorola fueron estas dos empresas. Es así que yo les quiero hablar es con esa visión, con la visión de ventas. No es, el plan de negocio sí es muy atado al universo de mercadeo. Las dos áreas, mercadeo y ventas, van de la mano. Pero hoy, insisto, quiero desmitificar, quiero quitarle ese ambiente que puede a veces existir, de que el plan de negocios es algo extenso, complejo, a veces que es una pérdida de tiempo. Entonces vamos a dar inicio. En la agenda del día de hoy, lo primero que vamos a ver es realmente qué es un plan de negocios. Vamos a entender eso, porque pues sí, todos creemos entender, pero no necesariamente. Lo siguiente es, vamos a entender por qué hay que tenerlo. También es importantísimo saber el para quién, y yo me tomé la libertad de utilizar una palabra en inglés que se llama stakeholders. Yo no he encontrado la mejor traducción de esta palabra, porque cuando algo en inglés se dice que está at stake, quiere decir que está en juego, está en riesgo eventualmente. Y los holders son aquellos que de alguna manera tienen una relación, una relevancia con lo que hacemos. Es decir, que los stakeholders de una empresa son aquellas personas que son de alguna manera relevantes para el negocio, que están en juego con nosotros. Pueden ser externos, pueden ser internos. Entonces, el para quién, el business plan, cuando ustedes lo elaboran, tienen que tener en mente a quién se lo van a entregar. Ya un poco más adelante vamos a hablar de eso. Adicionalmente, por solicitud de Motorola, hemos dividido un plan de negocios estándar, lo hemos dividido en los componentes que un plan básico debe tener o los componentes que un plan completo debe tener. Y también ahora les voy a explicar por qué esa división.
ya casi al finalizar vamos a hablar de los errores frecuentes que se cometen en un business plan y les vamos a dar algunos consejos. Como tenemos bastante material, las preguntas las vamos a hacer al finalizar la sesión. Así que en el chat pueden ir haciendo las preguntas, el personal de Motorola las va a ir organizando y hacia el final del seminario vamos a estar tratando de responder la mayor cantidad de preguntas. Las que no alcancemos a responder las responderemos vía correo. Entonces, para ponerle un poquito de emoción, vamos a hacer unas trivias, un par de trivias durante el seminario. Aquí está la primera trivia. Entonces, la idea es que ustedes respondan a la pregunta que deben estar viendo en pantalla. En cuanto a cada cuánto hacen ustedes la revisión de su plan de negocios, pero piénsenlo en este año. Tienen un plan de negocios este año y cada cuánto están haciendo revisión de ese plan de negocios con su equipo. Entonces, el sondeo entiendo que está abierto. Por favor, respondan en sus pantallas para poder ver qué nos dicen ustedes. Vamos a dar unos segunditos, no más de un minuto para la respuesta. Es muy fácil. La respuesta A sería cada mes, la respuesta B sería cada 3 meses, la respuesta C cada 6 meses o la respuesta D, no cuento con un plan de negocios para el 2018. Les agradezco entonces que respondan. Ok, están entrando las respuestas. Vamos en el 71% de los participantes que ha votado ya. Vamos en el 77%. Estamos casi en el 80%. Bueno, nos hemos quedado ahí, estamos en el 80%. Vero, ¿tú nos puedes compartir las respuestas, por favor? Bueno, lo voy a hacer yo, no escucho a Vero. Unmuted. Muchísimas gracias, está cerrado este primer sondeo. Exacto. El 39% de ustedes ha dicho que no cuenta con un plan de negocios para este año. De alguna manera era una respuesta que anticipábamos. Es frecuente que no se haga porque estamos ocupados en el día a día y es un poco lógico que no se haga. Yo espero que con este webinar hoy ustedes vean que es fácil hacerlo, que no tienen que hacer un plan tan extenso ni complejo y que realmente lo pongan o sea, que sea un documento vivo, que lo pongan en acción. La segunda fue cada mes. Eso también me sorprende. Yo creo que es difícil que en una empresa todos los meses estemos revisando el plan de negocios. Creo que es, si puedo utilizar la palabra, algo exagerado. Yo no, digamos que no existe una respuesta única para todas sus empresas. Puede que para algunos de ustedes hacer la revisión cada 2 meses es lo lógico, o cada 3 meses, o una vez al semestre. Esto depende mucho de sus empresas, pero la otra respuesta, cada mes me parece que tal vez es muy bueno, sin embargo, a veces quita demasiados recursos a estar haciendo un seguimiento mensual. Tal vez la recomendación de Motorola y de muchas empresas de tecnología norteamericanas es que se haga trimestralmente. Sin embargo, en mi experiencia, las empresas, los partners de Motorola que hacen revisiones semestrales cumplen también muy bien sus objetivos y están muy alineados con su plan de negocios. Muchísimas gracias por esta primera respuesta. Entonces vamos ahora sí a comenzar con el material. Entonces, ¿qué es un plan de negocios? Un plan de negocios es un documento vivo.
ese documento vivo refleja el plan comercial que les ayuda a ustedes a, por un lado, a estructurar y por otro, a demostrar o a demostrarse tanto a ustedes mismos como a los demás que ese negocio que ustedes están desarrollando, o si es una idea de un nuevo negocio, o si es una idea de una nueva empresa, que realmente valen la pena. Entonces, un plan de negocio realmente responde a 5 preguntas básicas. El qué, el dónde, el cómo, el cuándo y el cuánto. ¿Por qué decimos que estas 5 preguntas básicas? Porque ustedes tienen que saber efectivamente en qué negocio están, qué producto o servicio están vendiendo. Claro, son partners de Motorola, están en el negocio de la venta de radios de 2 vías. Más hoy en el mundo digital, hoy más con aplicaciones. El dónde. Bueno, cada uno de ustedes está en un país, tal vez algunos de ustedes atienden alguna región, tal vez algunos de ustedes atienden algún mercado específico. Luego el cómo llegan ustedes al mercado, qué estructura de negocio utilizan para llegar al mercado y finalmente es el cuándo y el cuánto, es decir, cómo lo venden, de qué forma están llegando a ustedes a sus clientes, cuánto están invirtiendo para llegar a sus clientes y cuánto están esperando en el retorno de esos clientes. Así que un plan de negocios tiene que responder a esos 5 cuestionamientos elementales, básicos. ¿Por qué hay que tener un plan de negocios? A veces ustedes dicen, bueno, es que mi mayorista me lo exigió, es que Motorola me lo exigió. Mi primera recomendación para ustedes es háganlo por ustedes mismos, no porque alguien dentro de este ecosistema de canal que tiene Motorola se los exige. Háganlo porque es que en primer lugar les sirve a ustedes como la hoja de ruta, por eso ven ustedes en la lámina una brújula, les da el norte, les da el rumbo hacia dónde quieren ustedes llevar sus empresas. Por otra parte, les permite hacer un análisis donde ustedes van a conocer en qué sector están compitiendo y quiénes son sus competidores. Por otra parte, les permite también comprobar qué tan coherente es su plan de negocios. Fíjense que el icono que hemos utilizado es un rompecabezas. Cuando ustedes ponen las piezas juntas de ese rompecabezas, que es armar el plan de negocio, ustedes mismos se van a dar cuenta qué tan coherente es lo que están plasmando como idea de negocio. Ejerce una función de comunicación importantísima, tanto interna como externa. Externa típicamente es cuando ustedes hablan con sus mayoristas, con Motorola. Ustedes comunican qué están haciendo, a qué objetivos aspiran llegar, qué metas quieren alcanzar. Cuando ejercen una comunicación interna, ustedes logran cohesionar a su equipo humano interno. Entonces, tanto tienen que comunicar hacia afuera con sus stakeholders externos, como hacia el interior de su empresa con sus colaboradores, buscando que ellos sepan hacia dónde está encaminada la empresa y de manera que ustedes puedan alinear los recursos de ese equipo humano. Ayuda claramente a estudiar y analizar la viabilidad técnica de ese proyecto. Imaginen ustedes que deciden, vamos a suponer que ustedes son solo comercializadores de radios, pero deciden incursionar en el negocio de renting de radios. Deben hacer un plan de negocios para ese nuevo negocio. Entonces, este plan les ayuda a ver esa viabilidad técnica y económica de ese nuevo proyecto. Y finalmente los prepara para el futuro, por eso hay que tenerlo. Fíjense que hay 7 razones bastante fuertes de por qué deben hacerlo. Lo siguiente es ¿para quién? ¿Para quién deben ustedes hacer un plan de negocios? Creo que ya toqué un poquito la primera parte y es, tienen que hacerlo para ustedes mismos y para el personal interno de su empresa. Eso les permite mantener el rumbo y ya lo dije, alinear los recursos. Pero claro, ustedes están en un ecosistema, también tienen que hacerlo y compartirlo con sus mayoristas y con el fabricante, en este caso con Motorola. Al hacerlo, ustedes también van a alinear recursos, también van a mantener el rumbo, que fue lo que vimos en la primera parte de cuando ustedes lo hacen para sí mismos, pero además van a lograr gestionar apoyos por parte de su mayorista o de Motorola. Y eso les debería permitir alcanzar mejor las metas. Ahora, vamos a suponer que ustedes requieren recursos adicionales y van a ir a las entidades financieras de sus respectivos países.
Cuando ustedes van hacia estas entidades financieras deben presentar, seguramente para la obtención de un crédito, llamémoslo de fomento, a su negocio, van a tener que presentar un plan de negocios muy bien estructurado. Vamos a suponer, como lo mencioné, que quieren incursionar en un nuevo negocio, o vamos a suponer que el día de mañana alguno de ustedes decide, por la razón que sea, vender su negocio. Queremos en este ecosistema de Motorola que ustedes sigan, pero podría ocurrir. Cuando ustedes van a buscar nuevos inversionistas, también tienen que tener un plan de negocios muy bien estructurado. Entonces, fíjense que esto lo plasmamos de alguna manera como en un ciclo, pero este ciclo lo hemos dividido en dos partes. La parte de arriba le hemos denominado el plan básico, un plan básico de negocios, y ahora vamos a entrar en esos componentes. Típicamente es lo que ustedes deben presentarse a sí mismos en su día a día, y también un plan básico es el que sirve con mayoristas y fabricantes. Cuando ustedes van a ir a buscar inversionistas, van a buscar financiación, seguramente van a tener que presentar un plan muchísimo más completo. Entonces, hoy, en este webinar, estamos tratando de decirles no hace falta invertir un montón de tiempo en un gran documento, en un gran plan de negocios con todos sus componentes, cuando ustedes van a hablar eventualmente con sus mayoristas o con Motorola. Muchas veces el plan básico es lo que se requiere para hablar con Motorola, porque es que ya ustedes están en el negocio de radios. Entonces hay otras cosas que se pueden obviar de alguna manera. Así que fíjense cómo, dependiendo de la audiencia, el plan puede tener un enfoque diferente. Entonces veamos rápidamente los componentes típicos de un plan de negocios. De nuevo, aquí empieza a armarse el rompecabezas. Un resumen ejecutivo, típicamente hay que presentarlo. Una descripción de la empresa. La organización y gestión. ¿Cómo es su empresa al interior? ¿Cómo se gestiona al interior de la empresa los recursos? ¿Qué productos y servicios ofrecen? ¿Cuál es el plan de mercadeo y ventas justamente para llevar esos productos o servicios al mercado? ¿Cuál es el plan financiero de su empresa? ¿En qué va a invertir? Y con esa inversión, ¿qué aspira a lograr? Y típicamente un plan de negocios lleva algunos anexos. Entonces, fíjense que hay unas piezas del rompecabezas que las hemos puesto así un poco en desorden, justamente porque ahora vamos a comenzar a hablar del plan básico. El plan básico, en últimas, y disculpen que me regrese acá, el plan básico, en últimas, comienza por la quinta pieza del rompecabezas que ustedes ven en esta pantalla, en el plan de mercadeo y ventas. ¿Ok? Entonces, hablemos de los componentes del plan básico. El plan de mercadeo y ventas. Entonces, el plan de mercadeo y ventas lo que le permite a usted plantear es la forma clara de ver cómo va a vender sus productos o servicios. Tiene entonces ese plan de mercado y ventas que responder a los cuestionamientos que ustedes están viendo en pantalla. Si lo miramos desde el punto de vista de ventas, ustedes tienen claramente que en ese plan de negocio reflejar los resultados que desean alcanzar. Yo diría que ese es casi que el paso número uno. ¿A dónde quieren llegar ustedes en términos de resultados, como algo que sea satisfactorio para usted en su empresa? Eso determina su éxito. ¿Cuál va a ser la estrategia de ventas que va a utilizar para lograr esos resultados? ¿Cuál es el proceso de ventas que ya tal vez utiliza? O si va a hacer modificación a su proceso de ventas, ¿cómo lo va a hacer? Entonces, lo primero que tienen que hacer es responder estos cuestionamientos. Luego, los recursos que ustedes van a poner para ese equipo de ventas, en cómo van a llegar ustedes al mercado, a lograr exitosamente vender sus servicios y alcanzar las metas. Entonces, aquí ven ustedes los cuestionamientos. Ese primer paso, llamémoslo así, que es el plan de mercado y ventas, tiene que responder a estos cuestionamientos específicos de ventas, y luego en la parte inferior de su pantalla ven los cuestionamientos asociados a mercadeo. Desde el punto de vista de marketing, cómo planean introducir sus productos o servicios al mercado, cómo planean apoyar e impulsar su crecimiento y cómo será la comunicación con sus clientes. Entonces, aquí están los cuestionamientos básicos. Les hemos puesto un ejemplo. Hay muchísimos. De hecho, Motorola, como parte del material de este webinar, les va a entregar el modelo de plan de negocios típico que ellos recomiendan. Pero en Internet van a encontrar
muchas alternativas. Así que vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a lanzar la segunda trivia. Y esto es relacionado justamente con el corazón del plan de negocios, que es el plan de mercadeo y ventas. En este momento el sondeo debe estar abierto, entonces por favor les pido, lean cuidadosamente la pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones hipotéticas presentan para usted objetivos estratégicos que están correctos estructurados para alcanzar el cumplimiento de una meta? Aquí son ejemplos hipotéticos. Por favor, les pedimos que respondan si les parece que un mejor objetivo es el A, que dice incrementar las ventas un 50%, o un mejor objetivo es el B, que es aumentar prospectos para facturar más en vigilancia privada. El C, aumentar margen 10% en comparación contra los resultados del 2017, que permita vincular un vendedor en el año 2019. O ninguna de las anteriores. Así que lean la pregunta con cuidado. Vamos en el 25% de los votantes. Ya sabemos que al menos tenemos que llegar al 80%. Sigan votando, por favor. Estamos en el 57%. Esperemos un poquito más. Estamos en el 70%. Ya casi nos aproximamos al 80%. Muy bien, están entrando las respuestas. Yo creo que podemos ir cerrando el sondeo. Y les quiero decir que los felicito. Esta pregunta fue elaborada con trampa, llamémoslo así. Pero los felicito porque el 43% de ustedes acertó en que la respuesta C es la correcta. El mecanismo que utilizamos no nos permitía poner respuestas muy largas, por eso a veces era un poquito, digamos, en la trampita se hizo un poco más difícil. Pero ¿por qué la opción C es la mejor? No que las otras sean malas. Y eventualmente decir ninguna de las anteriores, bueno, yo creo que el 26% de ustedes lo dijeron, no están del todo equivocados, pero metodológicamente la respuesta C a la pregunta es mejor porque tiene objetivos un poco mejor definidos. Están atados en el tiempo, tienen una métrica específica y tienen un objetivo muy claro en mente. Entonces, ¿por qué hicimos esta pregunta? Vamos a pasar ya a la siguiente lámina. Es porque, si ustedes recuerdan la primera lámina del plan de ventas y mercadeo, yo les hablé de que tienen que comenzar por definir sus metas específicas, metas claras. Eso típicamente dentro de un plan de negocio se llama los objetivos estratégicos. Lo primero que ustedes de corazón, internamente, con sus equipos de trabajo tienen que hacer es eso, fijar las metas a donde quieren llegar. Hay una metodología que van a encontrar en internet que se llama la metodología SMART. A mí particularmente me gusta mucho porque la palabra en inglés quiere decir que es la metodología de objetivos estratégicos inteligentes. Eso es lo que quiere decir esa palabra. Pero es un acrónimo de específicos, medibles, alcanzables, relevantes y atados en el tiempo o con un periodo de tiempo determinado. Entonces, obtener objetivos estratégicos bajo esta metodología les permite a ustedes fijar metas precisas que de alguna manera les permita alcanzar en un plazo determinado el éxito.
y como van a fijarlas medibles, entonces cada periodo que se fijen, ya sea cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 meses, personalmente pienso que hacerlo cada año no es sano. Cada 6 meses es un mejor indicador, cada 3 meses es un mejor punto de control para hacer los ajustes. Entonces, la primera recomendación, y este es el eje central de este webinar, es que ustedes fijen objetivos estratégicos muy bien definidos. Las respuestas anteriores que ustedes vieron tenían errorcitos. Algunas eran, sí, incrementar 50% de las ventas, pero no dicen que, pareciera que el objetivo no es necesariamente relevante y eventualmente puede ser no alcanzable. Incrementar 50% suena muy bien, pero a veces un negocio puede crecer de un año a otro solo, en el mejor de los casos, un 10% de crecimiento. Entonces 50% podría ser no alcanzable. Hay que tener cuidado en que cuando fijen objetivos, las metas sean razonables, que los lleven al éxito, pero que sean verdaderamente alcanzables. Entonces miremos unos ejemplos rápidos, pero partamos por lo fácil. ¿Cuál es un mal objetivo? Cuando uno simplemente dice incrementar las ventas, eso no nos lleva a ningún lado. Todos queremos incrementar ventas, pero no es específico, no está atado en el tiempo. Lo mismo, hacer crecer nuestro equipo de trabajo. Los que tenemos empresas sabemos lo importante es tratar de poder crecer y tener más colaboradores que en el proceso igual nos ayuden a crecer más. Pero no dice nada, son objetivos que no están atados en el tiempo, no tienen una métrica específica. Ahora veamos ejemplos de un par de buenos objetivos estratégicos bajo la metodología SMART. La otra esencia de la metodología SMART es que sean cortos, que sean concisos. Entonces, fíjense ustedes estos dos ejemplos que están en pantalla. Incrementar nuestras ventas en un 20% en el mercado de la hotelería, posicionando el radio SL500E en este mercado, alcanzando al menos 200 unidades al cierre del año 2018. Fíjense que es conciso, corto y es contundente. Es un ejemplo hipotético. Algunos de ustedes no estarán en el mercado de la hotelería, algunos de ustedes no venderán este radio. No importa. Hay otro ejemplo en la parte de abajo, se los dejo simplemente como referencia, pero es para que ustedes vean, cortos, muy precisos y que los llevan a alcanzar el éxito específico en algo. Lo siguiente que sigue es definir, una vez que ustedes fijaron sus objetivos estratégicos, ya saben a dónde quieren llegar, ya saben el qué quiero alcanzar. Luego lo que tienen que definir es realmente cómo apoyan con estrategias y con tácticas para alcanzar esos objetivos. Hay una frase muy linda del famoso libro de El arte de la guerra de Sun Tzu, que dice que la estrategia sin táctica es el más lento camino hacia la victoria. Y las tácticas sin estrategia son el ruido antes de la derrota. ¿Qué es lo que típicamente nos ocurre? Que nos enfocamos en las tácticas. Tengo que mandar emails, tengo que hacer un evento, tengo que hacer una visita. Esa es la parte táctica. Y está muy bien. Fíjense que hacer tácticas y tácticas y tácticas y ejecutarlas, pues puede ser un camino lento al éxito. Si ustedes ya saben sus objetivos estratégicos que quieren alcanzar, los han definido muy bien, definan cómo lo van a hacer, que son las estrategias, y luego, sí, la parte táctica. De esa manera no desperdician recursos en tácticas que no están verdaderamente apoyando sus objetivos estratégicos. Entonces la idea es, como lo muestra esta especie de embudo, es empezar de alguna manera, de la forma más macro, definiendo acciones un poco más generales que puedan convertirse en la estrategia que apoye los objetivos estratégicos y finalmente sí la parte táctica. Voy a mandar, no sé, 10 emails a el mercado de la hotelería. Aquí les pusimos un ejemplo. Entonces, utilizando un objetivo estratégico como el que ya les presentamos, de incrementar las ventas un 20% en ese mercado de la hotelería para posicionar un radio específico, uno podría pensar que una estrategia, y por eso está numerado, porque un objetivo estratégico podría tener varias estrategias que lo apoyen. Aquí solo pusimos una. Entonces, la estrategia, el ejemplo de estrategia podría ser seleccionar hoteles de cadena, 5 estrellas, de más de 50 habitaciones, que ya son usuarios de radio, pero que no emplean modelos discretos como lo es el SL500E. ¿Sí ven? Ahí hay una estrategia específica que apoya el objetivo estratégico. Y luego, ¿cuál sería la táctica? Entonces, vamos a elaborar la base de datos con al menos 100 contactos en esos hoteles y les vamos a hacer envío de correo directo.
Y luego vamos a hacer llamadas a aquellos que abran esos correos para fijar al menos 30 reuniones por trimestre. Entonces, fíjense que ustedes tienen una meta que quieren alcanzar, luego saben cómo la van a alcanzar y definen las acciones específicas. Entonces, ahí tienen un ejemplo perfecto de cómo una táctica apoya una buena estrategia que apoya un buen objetivo. La siguiente es una recomendación fundamental. Tienen que hacer revisiones periódicas de seguimiento. Ustedes definan cuál es el intervalo de tiempo que mejor les funciona. Insisto, cada vez al mes me parece que es excesivo. Cada 2, cada 3 meses puede ser más lógico. No menos de una vez por semestre. Una vez al año funciona. Hagan un balance de la situación. Hagan la revisión de los números. Si fijaron una meta, vean cómo van con el cumplimiento de esa meta. Si la excedieron, perfecto. Si destinaron un presupuesto, revisen cómo van contra el presupuesto. Si es necesario, replanteen los objetivos. Los planes estratégicos de negocios no son grabados en piedra. Cada revisión periódica que ustedes hagan permite, y es el momento justo para que ustedes replanteen objetivos. Si definieron atacar la hotelería, como fue el ejemplo, y al cabo de 3 meses se dan cuenta que la hotelería en su respectivo país está en crisis por la razón que sea y que están desperdiciando tiempo, es válido replantear el objetivo. Tal vez decir, bueno, yo aquí quería lograr 200 radios, no los voy a conseguir, entonces ahora tal vez me voy a ir al mercado de hospitales, no sé, porque hay más dinero por alguna razón específica. Y replantean el objetivo, ¿ok? Y cuando lo hagan, fijen automáticamente la fecha de la siguiente reunión y convoquen a su equipo interno. Ahora, en aras de cumplir con el tiempo del webinar, yo no voy a entrar en los detalles de cada componente del plan completo, se los voy a mencionar, en la información les va a quedar. Entonces, fíjense que el plan básico consiste en trabajar un plan muy bien definido con objetivos estratégicos de ventas y mercadeo. Luego, si ustedes ya quieren complementarlo, porque quieren ir a una audiencia diferente, viene el plan completo. Entonces, típicamente un plan completo va a detallar específicamente cuáles son los productos y servicios que usted comercializa. Va a identificar típicamente con sus productos y servicios qué problema de sus clientes quiere abordar. Va a mirar un panorama comparativo con otras ofertas de su mercado y usted va a hacer un análisis de cómo se destaca frente a la competencia. Luego, típicamente en esta sección usted va a explicar cómo planea solucionar el problema y va a presentar una oferta de valor que sea atractiva para los que reciben ese plan de negocios. Típicamente también se hace un análisis de mercado. En el análisis de mercado usted tiene que ver cuál es su público potencial, eso en inglés lo llaman el target group. También tiene que tener presente su competencia. Tiene que analizar cuáles son las características específicas de los negocios. Seguramente es distinto vender en seguridad privada que vender a hotelería. Tiene que mirar claramente cuál es la situación social del sector, el entorno macroeconómico típicamente. Entonces, llevar claramente un análisis del mercado. Una de las cosas típicas que es la matriz DOFA, en otros países la llaman FODA, DAFO o en inglés SWOT. Es un análisis típico de debilidades, fortalezas, que son normalmente asociadas a la parte interna de su empresa, y luego las amenazas y las oportunidades que de alguna manera van con el entorno del mercado. Muchos partners en Motorola hacen este análisis. Muchas veces lo comparten a Motorola y a sus mayoristas. Está bien. Es fundamental en general para que ustedes hagan ese diagnóstico interno. Lo otro que típicamente lleva un plan de negocios es la descripción de su empresa. ¿Quiénes son sus dueños? ¿Cuál es la misión y visión de esa empresa? ¿Cuál es la estructura comercial? Y yo aquí rescato cuál es el perfil del cliente típico que ustedes atienden. Y hoy en día hay un concepto en el mercadeo en inglés que se llama el buyer persona. Es como el perfil típico de quiénes son sus compradores tradicionales. Puede ser uno o varios, ¿no? Si ustedes atienden mercados verticales diferentes, seguramente van a tener distintos buyer personas, distintos perfiles, que se crean a partir de la investigación que ustedes mismos hacen de sus clientes reales. Nunca se hace sobre suposiciones. Entonces, típicamente es útil que su plan de negocios en la descripción de
cuál es su cliente típico, lleve estas ciertas suposiciones, ¿no? De su cliente típico en su público real. Luego, típicamente también ustedes presentan cómo es esa organización interna y cómo se gestiona. Lo normal ahí es presentar el organigrama. ¿Quién hace qué? Si van a incursionar en un negocio nuevo, es qué recursos, qué personas van a poner para atender ese negocio nuevo y qué tareas y responsabilidades se les van a asignar. Es muy importante que un plan de negocios completo lleve el plan financiero. El plan financiero, apóyense por favor de sus contadores, de su organización interna financiera, o si la hacen en outsourcing, apóyense de esas personas que los apoyan para definir el plan de inversiones que ustedes van a hacer o el plan de financiación. Tienen que tener en ese plan financiero muy claro cuál es su previsión de ventas. Fíjense que ya en el plan de ventas y mercadeo ustedes definieron con objetivos estratégicos en la metodología SMART las metas que quieren lograr. Esas metas tienen que ir ligadas con su plan financiero. Y finalmente, pues hagan un balance de la viabilidad, ¿no? Si la previsión de ventas que esperan alcanzar está bien hecha y el plan de financiación está bien hecho, seguramente la viabilidad del negocio va a hacerse evidente. Por el contrario, si están tratando de fijarse metas demasiado optimistas, pues la viabilidad financiera les va a mostrar que no necesariamente es real. Finalmente, ustedes tienen que presentar un resumen ejecutivo. Ya vimos que un plan de negocios tiene muchos componentes. Yo lo pongo aquí como la última lámina, pero el resumen ejecutivo, en últimas, es lo primero que ustedes ponen en su documento. El resumen ejecutivo tiene estos componentes. Como bien lo dice el título, van a sintetizar, van a resumir lo esencial de los distintos componentes de su plan de negocio. De manera que un gerente de un banco o el gerente de su mayorista, su gerente de canales en Motorola, que si lee un resumen ejecutivo va a entender claramente ustedes para dónde van. No tiene que leer el documento completo para entender cómo se están ustedes enfocando. Entonces, como el rompecabezas lo dimos un poquito en desorden, porque partimos de ese componente número 5, que era el plan de marketing y ventas, que en esencia es lo que ustedes deben con total seguridad presentar a su mayorista y a Motorola. Ese es el componente número 5. Entonces, aquí está la tabla de contenido. Si ustedes desean armar un documento formal de plan de negocios, esta es la forma en que deben organizarlo. Típicamente se presentan también anexos. Aquí les hemos puesto algunos ejemplos de los anexos. Las hojas de vida, los currículums de sus trabajadores. Por ejemplo, no sé, van a operar repetidoras comunitarias, eventualmente en algunos países requieren permisos, las licencias ante las entidades regulatorias. En fin, no dejen de poner los anexos que hacen que su plan de negocio sea contundente. Entonces, ya para finalizar, existen errores frecuentes, no los cometan. Nuestra recomendación es: no hagan esto por cumplir el requisito. En algunos países utilizamos la expresión porque toca, porque me lo pidieron. Esto no es una obligación de su mayorista o de Motorola. Esto es para cumplir con ustedes mismos. Acuérdense de la lámina, una de las láminas iniciales. Les da la brújula, les da el rumbo, les da el norte a sus negocios. No lo hagan por cumplirle a los demás, háganlo por ustedes mismos, por sus equipos. No hagan planes que sean poco fáciles de entender, poco visuales y sin metas claras. Hoy les dimos la metodología SMART, que seguramente muchos de ustedes la conocían. Aplíquenla para que sus metas sean claras y si hacen un resumen ejecutivo, sus planes van a ser visuales. Tengan claro a quién va a llegar este business plan. Entonces, si no definen bien su público objetivo, eventualmente le están entregando a un banco un plan básico y el banco puede que no les entregue esa financiación que ustedes están buscando. No, ¿cuál es la palabra? Subestimen la competencia. Su plan de negocios tiene que analizar la competencia. Ustedes tienen que saber si es competencia dentro del ecosistema Motorola o si es competencia de otras marcas. Pero tienen que saber contra quién están compitiendo. También es un error frecuente que en su propio plan de negocios no tengan el famoso plan B. Si
un objetivo estratégico no les funciona, entonces, ¿qué van a hacer para modificarlo, cambiarlo, sustituirlo por otro? Ese plan B que los ayude a cumplir los objetivos. Ya lo mencionamos, cuando se hacen previsiones de ventas, ya sea demasiado optimistas, quiero crecer el 100%. Esto suena lindo, tal vez no es realista. Pero también a veces nos ocurre que somos muy pesimistas. No, este año tal vez voy a ser igual que el año pasado o menos. Yo creo que en ninguna organización comercial buscamos hacer menos que el año inmediatamente anterior. Entonces no se vayan a los extremos, sean realistas. Cuando no definen adecuadamente su estructura de capital, quieren incursionar en un nuevo negocio, pero no tienen los recursos para hacerlo. Y ya lo dijimos, no hacer seguimiento periódico es tal vez una de los ingredientes principales del fracaso. Pongan fechas de revisión con su equipo, compartan el plan de negocios internamente con su equipo, compártanlo con los mayoristas, compártanlo con Motorola. Seguramente el feedback que van a recibir, esa retroalimentación, los va a ayudar a mejorar. Consejos finales. El plan de negocios es un traje a la medida. En Internet, utilicen a Mr. Google, seguramente van a encontrar cientos de ejemplos de planes de negocio. Les aseguro que ninguno les sirve, porque el plan es hecho por ustedes y para ustedes, es a la medida. Sus colaboradores tienen que ser los primeros en creer en este plan. Si ellos no creen, ahí ustedes se van a dar cuenta que hay una desconexión entre lo que el gerente de la empresa puede estar pensando, o sus dueños, y sus colaboradores. Asegúrense de que ese plan sea corto y conciso. Utilicen, por favor, la metodología SMART. Esto no es un invento de Motorola, no es un invento mío. Existe y es tal vez la metodología más fácil de aplicar y que mejores resultados presenta porque es fácil de medir. Ya lo hablamos, que el formato permita que cualquier persona, cualquier colaborador le dé vistazos rápidos y que sea fácil de entender. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces el plan de negocio se hace bien la primera vez y queda guardado en el cajón de nuestras oficinas. Esto no puede ocurrir. El plan de negocios es un documento vivo. Cada cierto tiempo tienen que sacarlo de ese cajón y con sus colaboradores volverlo a revisar. Y la forma fácil de revisarlo es que se le pueda dar un vistazo rápido. Ya lo dijimos, se puede y se debe modificar durante su ejecución. El mercado cambia, la competencia cambia, la competencia aparece con nuevos productos. Aparecen nuevos competidores en un mismo mercado que ha sido tradicionalmente el mío. Ustedes tienen que poder ser flexibles y si hacen esas revisiones periódicas van a poder adaptar el plan de negocios ante esas, llamémoslas, nuevas adversidades. Es así que con esto terminamos el webinar de cómo armar un business plan. Yo espero haber, como lo dije al inicio, desmitificado el business plan. Esto no es tan complicado. Hagan un plan básico, partan por ahí. Hagan simplemente un plan de mercadeo y ventas con objetivos estratégicos muy claros. Yo les aseguro que si ustedes comparten solamente sus objetivos estratégicos con sus mayoristas y con Motorola, van a obtener una alineación y posiblemente apoyo para cumplir esos objetivos. Es así que quiero entonces pasar a la sección de preguntas. Creo que estamos bien de tiempo, nos quedan unos 12 minutos para atender las distintas preguntas que ustedes puedan tener. Antes de ello, les dejo mis datos. Mientras aquí el personal de Motorola me va soltando algunas de las preguntas. Ahí en pantalla ustedes tienen mi teléfono, mi correo. Obviamente a través de su gerente de canales en Motorola me pueden también contactar. Opero desde mi oficina en Bogotá, pero vengo apoyando a Motorola en algunas otras regiones. Así que con gusto puedo atender a sus preguntas. Espero que hayan encontrado esta metodología y esta forma de presentar desde un punto de vista comercial el plan de negocios. Entonces, ahora sí, ¿qué preguntas tenemos? Bueno, Carlos, tenemos varias. Pues vamos por partes, como dijo Jack. En la parte de las cosas, de los errores, tú dijiste, no, un error es no definir el público objetivo. ¿Se refiere a quién va dirigida la venta? A ver, muchas gracias por la pregunta. Vale la pena aclarar. El público objetivo, recuerden aquella expresión en inglés que yo utilicé, los stakeholders. Ustedes están desarrollando un plan de negocios. ¿A quién se lo van a compartir?
Si ustedes están trabajando un plan de negocios para sí mismos, para sus colaboradores o interno, es que hacen un plan básico. Si ustedes, el público objetivo es que van a ir a buscar financiación externa, el plan básico no les sirve. Tienen que presentar un business plan, ese plan de negocios completo. La segunda parte de la pregunta mencionaba... Era una extensión de lo mismo, que si te referías a quién va dirigida la venta, o sea, a los clientes, o a quién te referías con... Ok, ¿a quién va dirigida la venta? Claro, cuando el plan de negocios es un plan casi que 100% comercial que busca llegar a sus clientes, ustedes tienen que hacerlo pensando en el cliente final. Vamos a suponer que, utilizando el ejemplo que trabajamos dentro del webinar, que es un hotel. El plan de negocios no necesariamente se comparte con el cliente final, si esa es la pregunta. Se hace pensando en el cliente final, pero no se comparte necesariamente con ese cliente final. Otra pregunta, ¿cómo podemos definir de manera realista el porcentaje de crecimiento que quisiéramos alcanzar en un periodo determinado? También muy buena pregunta, pero esta me parece que es más compleja de responder. Yo diría que mi primera recomendación es hagan un análisis de sus históricos. Si ustedes ya han vendido a un cierto mercado, a unos ciertos clientes, lo primero que ustedes tienen que tener es, ok, ¿cuáles fueron mis resultados anteriores? Vamos a suponer que en el mercado de la hotelería el año pasado vendí 100 radios. En un año, 100 radios. Para algunos puede sonar mucho, para algunos puede sonar poco. Los porcentajes a veces son engañosos, no es fácil definirlo. Pero yo creo que la experiencia de cada uno de ustedes se los va a indicar. Entonces, si vendieron 100 radios en un mercado específico, ustedes podrían decir, bueno, es que llegó un modelo nuevo que no lo teníamos, ahora queremos incursionar con modelos discretos y vemos que después de hacer un análisis de ese entorno, vemos que podría ese mercado donde hemos vendido crecer otros 100 radios. Entonces ahí ustedes estarían duplicando, ¿verdad? Sería un crecimiento del 100%. Pero puede que para otros sea muchísimo y entonces digan, bueno, no, es que yo ya he llegado a todos los hoteles de mi región, entonces creo que haciendo una muy buena labor puedo crecer el 10%. No existe una respuesta única, pero yo creo que si ustedes parten de su información histórica, de cómo han vendido ya en un cierto mercado, eso les va a dar un indicador muy fácil para fijar un buen porcentaje. Una pregunta bien específica. Cuando hay un plan de renting, ¿hay algo adicional a tener en cuenta o un formato diferente? Bueno, también muy buena pregunta, sí, esta es bien específica. No sé, no conozco que Motorola tenga un modelo como tal, o en presentación o en Excel armado para el universo de renting. Sin embargo, en mis años de experiencia, cuando fui funcionario de Motorola y ahora en estos últimos 4 años como externo, he visto que sí ha migrado mucho el negocio de radios hacia renting. Yo creo que tendría que hacerle la pregunta a los funcionarios de Motorola para ver si tienen unos modelos, unos formatos que los ayude a ustedes a estructurar mejor ese negocio. Pero digamos que viéndolo como un plan de negocios completo, yo lo que creo que ustedes deben es fijar un objetivo estratégico asociado al renting. Es decir, este año o este semestre quiero poner en renting 100 radios, ¿no? Y compartan eso con Motorola, con su mayorista. Ellos seguramente les van a dar la mano en qué consideraciones tener en cuenta sobre un negocio específico de renting. Hay una pregunta desde Ecuador y es, ¿en qué parte del plan de negocios entraría el tema de CRM? Excelente pregunta, además porque muchos de ustedes seguramente participaron en el webinar anterior de Motorola que fue sobre este tema. Y Motorola les puso a su conocimiento una herramienta gratuita. Hay muchos, ¿no? Pero hay unos que se acomodan bastante mejor al negocio de las empresas de tecnología y Motorola presentó HubSpot en ese webinar. Entonces, yo quiero hacer, ya voy a responder la pregunta, pero sí quiero hacer una gran salvedad. En estos meses que he estado trabajando con algunos partners de Motorola, me he dado cuenta que muchos siguen sin utilizar
una herramienta de CRM. Esto tampoco es tan complejo. Hay gratuitos y hay en español. O sea, el idioma tampoco es una barrera. Típicamente, el proceso de ventas. Muchos de ustedes llevan años vendiendo radios y saben cuál es el proceso. Típicamente aparece un lead, tal vez se lo da Motorola, tal vez ustedes mismos lo consiguen. Ese lead es un prospecto que ustedes empiezan a trabajar, donde luego definen que hay una oportunidad real de venta. Luego ustedes contactan y envían cotizaciones a esa oportunidad real de venta, hacen visitas, mandan información y eventualmente ven que hay presupuesto. ¿Sí ven? Ahí les estoy esbozando rápidamente un típico proceso de ventas. El proceso de ventas que ustedes plasman en su plan de negocios es el mismo que plasman en un CRM. Cada uno de ustedes es distinto. Puede que el proceso de un partner sea de 5 pasos, de otro puede ser 9 pasos. De nuevo, esto es un poco a la medida. Pero ese proceso de ventas, cómo ustedes llegan al mercado, que va plasmado en el plan de negocios, esas fases de ese proceso van plasmadas en un CRM. Hay una pregunta que no te va a quedar nada fácil de responder. Y se refiere tanto de una persona argentina como de Venezuela. Para países donde hay una hiperinflación de más de 1500% o donde hay unas economías tan cambiantes, ahí cuál sería la recomendación, o si hay otra herramienta, o cómo se podría tratar de planear en unos escenarios de ese estilo. No sé cómo vas a responder eso. También muchas gracias por esa pregunta muy buena y también ahora entiendo por qué en el sondeo inicial muchos de ustedes dijeron que hacían seguimiento mensual al plan de negocios. Sí, efectivamente las condiciones macroeconómicas afectan qué tanto o qué tan frecuentemente tengo que estar revisando mi plan de negocios. Es muy difícil realmente, sabiendo, digamos, un poco lo que pasa recientemente en Argentina y lo que viene pasando en Venezuela. A veces yo creo que hay que buscar patrones de referencia más estables, ¿no? Definitivamente, yo recomiendo un plan de negocios en dólares, ¿no? Donde sí, lastimosamente tal vez en la moneda local va cambiando, y si hay una hiperinflación, pues eso dificulta que en un determinado país se puedan incrementar las ventas. Es difícil realmente, pero creo que hay que tratar entonces de ir a un patrón de referencia como el dólar, fijarse unas metas lo más realistas posibles en dólares, y luego periódicamente, tal vez sí hoy en Argentina, en Venezuela, no recuerdo otro país que tenga hiperinflación en este momento. Bueno, Argentina no está en hiperinflación, pero ha tenido unos meses cambiantes, ¿no? Pero sí, entonces hay que incrementar la frecuencia de la revisión. ¿Me sirve un plan de negocios si no tengo stock de producto? ¿Me sirve un plan de negocios si no tengo stock de producto? Bueno, evidentemente yo diría que no. Lo que me preguntarías es que no estoy seguro si entiendo de toda la pregunta. Típicamente los partners de Motorola no son partners que guarden altos stocks de productos. Para eso existen los mayoristas locales. Entonces, si es porque el mayorista no tiene stock, pues entiendo que un plan de negocio se caiga, ¿no? Porque ¿cómo pueden llegar ustedes a su cliente si no pueden entregar de manera rápida? Yo lo que motivaría, y tal vez es una pregunta muy específica, tal vez en una situación de algún país muy específico, ojalá pudiéramos ver la respuesta con ese gerente de canales de ese país para tratar de atender mejor la respuesta. Pero digamos que en esencia, si no hay producto que vender, pues no hay plan de negocios que sirva, ¿no? Pero no, a que no tenga producto para vender, sino que no tenga stock de producto en su oficina, ¿no? Equipos para vender en su oficina. Bueno, digamos que entendiendo la aclaración que me hacen sobre la pregunta, insisto, la mayor parte de los partners de Motorola no mantienen altos niveles de stock y todos ustedes deberían tener un plan de negocios, porque la responsabilidad de alguna manera del stock, de nuevo, esto depende de país a país, es de los mayoristas. Y típicamente en un país donde el mayorista tiene inventario, pues es relativamente rápido la entrega hacia un cliente final. Entonces, yo lo que recomendaría es que el plan de negocios tiene que tener en cuenta al mayorista para saber cuáles son sus semanas de inventario,
los productos de alta rotación, con qué frecuencia los puedo entregar, y los de baja rotación, bueno, cuánto es el tiempo de espera para que ese producto sea importado al respectivo país y posteriormente entregado a un cliente. Bueno, aquí hay muchas más preguntas. Vamos a tratar de ir rápido para abarcar todas las que podamos. ¿Qué información debo recoger que me ayude a definir mis metas de venta? ¿Qué información debo recoger que me ayude a definir mis metas de venta? A ver, yo creo que la información la van a encontrar en este webinar de hoy. Yo creo que, por un lado, ya lo mencioné, es tener a mano todos los históricos. El plan de negocios les dice que ustedes deben hacer su propio análisis del entorno. Si en un país dado está creciendo la minería, pues es evidente que vale la pena que en su país, si esto está ocurriendo, usted analice ese mercado. Entonces hay que mirar condiciones macroeconómicas, y luego ver un poco sus recursos. Si usted está dispuesto a incursionar en un nuevo mercado que las condiciones macroeconómicas le están mostrando que tiene potencial, pues tiene que ver cuánto le va a costar poner un vendedor adicional o poner unos productos específicos para ese mercado en stock si quisiera tenerlo. En fin, yo creo que volviendo sobre la literatura que hemos presentado hoy, sobre el modelo de business plan que Motorola les entrega, hay unas tablas que les va a permitir hacer unos ciertos análisis para definir eso. Que creo que se refiere a la persona y no al método, y es lo de SMART. Entonces vale la pena aclarar porque dice cómo hacer para llegar a cumplir con SMART cuando una persona no es tan ordenada o no maneja este sistema y puede llegar a cumplirlo, en cuánto tiempo podría tener el hábito para realizarlo. O sea, creo que se refería a la persona. Bueno, también muy buena pregunta. Sí, yo creo que, a ver, lo primero es que en nuestras empresas tenemos que ser organizados. Una empresa no puede ser exitosa si no se organiza. Y la metodología SMART es una forma de manera simple, estructurar las metas que yo quiero lograr. ¿Qué recomendación les doy yo? Yo la utilizo para mi empresa en Excel. Excel para mí es un instrumento sencillo, todos lo tenemos en nuestras oficinas y es fácil de hacerle seguimiento. Entonces, insisto, Motorola les va a entregar modelos, en Internet van a encontrar modelos, utilicen el que a ustedes les sirva. Excel puede ser uno. Si ustedes definen 5 muy buenos objetivos estratégicos, con metas muy bien definidas, ¿que de dónde salen? Bueno, de su experiencia, de su conocimiento del negocio, de sus colaboradores, vincúlenlos, por favor. Obviamente los relevantes al negocio, ¿no? Si hay alguien que soporta, es un técnico, pero soporta las ventas, vincúlenlo. Claramente si hay un vendedor, el gerente, si es alguien distinto a ustedes, en fin. Y de ahí van a salir las metas, llévenlas a un Excel y cuando hagan las revisiones periódicas pónganle colores. Verde si va bien, amarillo si va regular, rojo si va mal. Y cuando eso lo ven de forma visual, lo que ven en rojo es lo primero que van a tratar de revisar y les va a dar un cierto orden. Espero que eso ayude a responder la pregunta para darles orden. Y se parece a otra donde dicen que si explicas el plan de negocios SMART. Creo que hay que aclarar que se refiere a el tipo de objetivo, no al plan como tal. Es correcto. No sé si alcanzaron a escuchar bien a Vicky. La metodología SMART se puede utilizar en muchas cosas. Nosotros hoy les estamos diciendo, utilicen la metodología SMART para definir objetivos estratégicos que sean específicos, cortos, medibles, relevantes, alcanzables y atados en el tiempo. Entonces es una metodología aplicada específicamente a cuáles son los resultados de negocios que ustedes quieren lograr. El deseo. Yo creo que cuando todos deseamos algo, fijamos el rumbo a nuestro éxito. O sea, yo quiero, si lo llevan a su vida personal, yo quiero el próximo año cambiar mi casa. Me quiero salir de un departamento, me quiero pasar a una casa más grande con patio, ¿sí? Ese es el objetivo estratégico. Es el próximo año, es una nueva casa. Habrá que ver, ¿no? Mi departamento hoy vale $100,000, la casa me va a costar 150,000. Ahí empiezan ustedes a precisar. Fíjense que la metodología SMART la pueden aplicar en muchas cosas, porque les sirve. Pero claro, les recuerdo que es el SMART. No sé si me puedo devolver aquí fácilmente
no creo que dañaría la presentación, pero son la letra S. La S, la metodología dice que es específico. Yo también la utilizo para short, corto, que sean cortos, específicos, cortos, concisos, medibles. A ver, SM. La A de alcanzables, ¿sí? Que no sean ni muy pesimistas ni muy optimistas. Se me olvidó la R ahora. Bueno, se me olvidó. Bueno, no, tengo que regresarme, disculpen, se me fue ahora la idea con la R. Bueno, pero ya atados en el tiempo, atado a resultados es la R, atado a resultados, ¿no? Entonces, espero haber respondido. Perdón, hay que Sí, relevante. Hay una pregunta, ¿cómo hacer para llegar a cumplir con el, perdón, también se refiere un poquito a la metodología. En el seguimiento del plan de negocios existe también un método, o sea, el seguimiento, algo que me haga las reuniones eficientes en el seguimiento al plan. Bueno, creo que podríamos hacer un webinar de métodos de seguimiento. Mi recomendación es, vamos a suponer que ustedes elaboraron el plan completo. Eso lo hacen una vez al año, sería mi recomendación. Puede que no tenga todos los componentes, pero un plan medianamente completo. El plan típico que yo he visto de un partner incluye el análisis de su entorno. Hagan el análisis DOFA, FODA, SWOT, como lo quieran llamar, y fijen sus objetivos estratégicos. Cuando hagan las revisiones, lo lógico es mirar sus resultados hasta ese momento y llevarlos, ojalá, a un Excel para poder hacer un dashboard, llaman en inglés, un panel de control, un tablero de control visual con los colores que les he explicado. Me parece que en el seguimiento no se debe revisar el plan completo. Se debe revisar es cómo vamos en comparación contra las metas, contra esos objetivos estratégicos que nos fijamos. Yo recomiendo que las reuniones de seguimiento sean cortas también. Una reunión de seguimiento ojalá no debe superar 1 hora y media, 2 horas, porque se debe concentrar en el seguimiento a resultados. Y si claramente hay un objetivo estratégico que se definió bajo un entorno y el entorno cambió y hay que replantearlo, hay que dedicar tiempo a qué se debe replantear y mirar todo bajo un contexto global de, ok, si yo cumplo mis objetivos estratégicos fijados hace 3, 6 meses, un año, si esos objetivos siguen siendo válidos para que yo sea exitoso, si me llevan a que los resultados obtenidos me hagan sentirme bien con lo que espero de mi empresa, con los resultados de mi empresa. Entonces yo diría que metodológicamente es concentrarse en esa parte, en la parte medible. ¿Podrían tener ellos un ejemplo específico, un plan a la mano que les pudieras compartir posteriormente? Sí, como parte, a ver, de nuevo, como formato ustedes van a tener el de Motorola, el que Motorola tradicionalmente recomienda, que, de nuevo, ustedes de ahí van a tomar lo que mejor les sirva. Recuerden mi expresión, esto es a la medida. Yo no le puedo decir a todos los partners aquí presentes, que son de toda Sudamérica, Centroamérica y Caribe de habla hispana, que crezcan el 10%. Eso es irresponsable y no aplica igual para todos. Entonces, sí, como formato existe uno o varios de Motorola. Yo vi, y el que se va a entregar es un formato hecho en modelo presentación, en PowerPoint, pero yo insisto, lleven sus objetivos a Excel, que les permite hacer ese seguimiento de manera fácil, numérica, y le pueden poner los colores. Ya podemos cerrar. Hay varias preguntas en las que nos piden cómo tienen esta presentación, cómo pueden el webinar. Ahí yo les cuento, en nombre de Keila, que una vez termina no en este momento, se va a enviar un correo con el agradecimiento por la participación. En ese está junta la presentación de Carlos Villa. Adicionalmente se sube al portal el webinar. Ustedes pueden volver a escuchar totalmente el webinar. Y finalmente, en pantalla están los datos de Carlos Villa,
podrían contactarlo para preguntas específicas. Entonces no hay pierde, por todos lados hay la información. No sé, ¿quieres agregar algo antes de cerrar? Finalmente, vinculen obviamente a ese gerente de canal que los atiende en su mayorista, vinculen al gerente de canal de Motorola en sus respectivos países, que ellos son su instrumento de primera mano también para guiarlos en cómo fijar objetivos estratégicos que sean relevantes para ustedes, pero también alineados con Motorola. Motorola ve a nivel macro qué está ocurriendo en los distintos mercados, ven las tendencias, ellos los pueden guiar muy bien en fijar nuevos objetivos estratégicos que los ayuden a ustedes a explorar eventualmente nuevos mercados o cómo llegar a un cliente, un mercado existente con un producto nuevo. Entonces, con esto yo quiero darles las gracias, creo que estamos ya sobre la hora. Fue un placer volver a estar con ustedes. Ahí está mi información de contacto, pero pues finalmente quiero darles las gracias a ustedes por participar y a Motorola y a esta iniciativa de Marketing University por llevarles a ustedes un contenido que sea fácil de asimilar y ojalá fácil de implementar. Un feliz día para todos. Muchas gracias y los esperamos en el siguiente webinar.